Saludos desde Guatemala. Mi nombre es Marcos Mudge y soy el pastor de Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Somos una iglesia reformada aquí en la capital de Guatemala, la ciudad de Guatemala. Y en este breve video me gustaría compartir con ustedes 4 puntos. Primer punto, cómo conocí al Señor personalmente. El segundo punto es cómo llegué a un entendimiento bíblico de doctrina o un entendimiento reformada de las doctrinas reformadas. Y tercer punto es una descripción de cómo está la iglesia aquí en Guatemala y el proceso de crecimiento de la iglesia. Y por último, deseo compartir con ustedes algunas peticiones de oración que tenemos. Pues el primer punto, ¿cómo conocí al Señor? Yo conocí al Señor en el año 2000. Dios me salvó. Pero antes de esto, yo crecí en una familia evangélica y bien religiosa. Pero tristemente yo no tuve personalmente un entendimiento bíblico del Evangelio, de Cristo, de la conversión. Cuando yo tuve 6 años, yo repetí una oración de fe, oración de pecadores. Y por 12 años, yo tuve mucha confianza en esa oración de fe. Y mi vida está llena de hipocresía, enojo, egoísmo. Y yo era una persona bien perezosa. Y en toda mi hipocresía y todo mi pecado, yo todavía tuve confianza de mi salvación porque yo pensaba que por medio de la oración de pecadores yo era salvo, y por medio de esa oración en verdad Dios me ayudó a entender un arrepentimiento bíblico y una conversión bíblica y mi entendimiento personal del Evangelio por medio de una iglesia bautista reformada. Cuando yo tuve 15 años, empezamos a asistir a una iglesia que en otro estado, en Florida, que tiene la doctrina de la Confesión Bautista 1689. Y por 3 años asistí a esa iglesia sin un entendimiento del Evangelio bíblico, porque yo era ciego, en verdad, en mi pecado. Pero Dios usó una enseñanza de idolatría cuando yo tuve 18 años para mostrarme de mi propio pecado, mi egoísmo, y enseñarme de Cristo, de arrepentimiento, de amor por la iglesia y un entendimiento bíblico del Evangelio. Y Dios me cambió. Dios me dio un deseo de trabajar y no ser perezoso. Dios me ayudó a tener un entendimiento bíblico de arrepentimiento, de fe solamente en Cristo Jesús. Y quiero dar toda la gloria a Cristo por salvarme, por cambiarme, darme un corazón nuevo. Y todavía estoy bien agradecido a mi Señor Jesucristo. Y en ese video quiero glorificar a Cristo por decir que Él es un gran salvador de viles pecadores como yo. Pues no mucho tiempo después de mi conversión, yo tuve el deseo de ser misionero y dar mi vida a Cristo como una ofrenda y sacrificio, y me dio el deseo de ser misionero, pues empecé a prepararme para ser misionero. Y Dios usó una iglesia, otra iglesia, se llama Cornerstone, una iglesia en Orlando, que es una iglesia bautista reformada. Y llegué a esa iglesia en 2005. Y esa iglesia me ayudó mucho para prepararme para el ministerio. Conocí a mi esposa en esa iglesia, crecí en entendimiento de la doctrina y Dios usó mucho de la confesión que mencioné antes, de la Confesión 1689, para ayudarme a entender doctrina sana, entender el ministerio
y entender más de la palabra de Dios en una manera histórica y bíblica. En esa misma iglesia conocí a mi esposa y ella es chapina. Nació en los estados, pero ella tiene familia chapina y mucho de su familia está aquí en Guatemala. Pues Dios usó a mi esposa para ayudarnos a tener el deseo para mudarnos a Guatemala. Y empezamos a ver la gran necesidad de tener iglesias sanas aquí. Iglesias que tienen sana doctrina reformada, pero también iglesias que predican el evangelio verdadero. Pues nos preparamos para el ministerio y la mudanza por varios años y empecé a ser pastor en la iglesia en Orlando en 2014 y nos mudamos a Guatemala en 2016 y empezamos a predicar el evangelio y a enseñar la Biblia, y gracias al Señor Dios edificó su iglesia y fuimos constituidos como iglesia en el año 2017 con nuestra primera clase de membresía, y empecé a servir como pastor. Pues ese es como yo conocí al Señor y cómo llegué a las doctrinas reformadas, es por medio de las mismas personas que predicaron el evangelio a mí, y me ayudó mucho. Pues, y ahora el tercer punto de ese breve video es describir la iglesia aquí y cómo está la iglesia aquí. Y la iglesia aquí es una iglesia bautista reformada que nuestro enfoque es glorificar a Cristo por la enseñanza de su palabra y tener una iglesia de discípulos que hacen discípulos. Y en nuestra iglesia queremos enseñar la palabra de Dios versículo por versículo, hacer exposiciones de la palabra, hacer enseñanzas sistemáticas para ayudarnos a entender la Biblia en una manera, un buen orden, en una manera bíblica también. Pues usamos mucho de la confesión para ayudarnos y guiarnos. Y en nuestra historia estudiamos el Evangelio de Marcos por 2 años y el libro de Efesios por 2 años más. Y estamos, y también el libro de Habacuc, y estamos preparando para hacer una exposición de Génesis. También hemos estudiado en estudios más pequeños libros como Apocalipsis, Proverbios, Romanos, Deuteronomio. Con mucho gozo estudiamos la palabra y versículo por versículo y tratamos de glorificar a Cristo por enseñar toda la palabra de Dios. Y queremos enseñar un entendimiento bíblico del evangelio a todas las personas que quieren asistir. Ese es nuestro gran deseo, ayudar cada persona a entender el evangelio que Cristo hizo en su vida perfecta y su muerte perfecto en la cruz de Calvario, su resurrección y ascensión, y cómo esa obra es nuestra única esperanza para nosotros ser salvos, perdonados, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y nuestro deseo también es comunicar qué es la conversión bíblica, de llamar todos a arrepentimiento y fe. Y en nuestra iglesia tenemos también un enfoque en discipulado, cómo discipular cada miembro de la iglesia y aplicar Tito capítulo 2. Y queremos ser una iglesia que tiene un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Y estamos creciendo y somos una iglesia pequeña y estamos creciendo en la fe, madurez y obediencia por la gracia del Señor. Y hemos crecido en conversiones también, gracias al Señor. Él está edificando su iglesia y hemos bautizado nuevos miembros durante los años que tenemos aquí en Guatemala. Y tenemos mucho agradecimiento por cómo el Señor está obrando en nuestras vidas
y continuando a ayudarnos a crecer. Pues mi deseo es compartir algunas peticiones con ustedes. Tengo 3 peticiones para nuestra iglesia. Esa primera petición es para nosotros crecer en conocimiento del Señor. En Efesios 1, Pablo mencionó cómo él está orando por la iglesia en Éfeso, para ellos conocer al Señor, conocer más de su poder y el llamado y la herencia que recibimos en Cristo y el poder de Dios. Pues básicamente mi deseo es para ustedes orar por nosotros, que crecemos en conocimiento de Dios. Y otra petición es para nosotros crecer en obediencia a la fe, en obediencia a su palabra. Durante nuestra exposición, que primero Dios vamos a empezar este mes, en el libro de exposición de Génesis, queremos obedecer la palabra de Dios. Y en nuestra iglesia, los miembros, y para mí también, nuestro gran deseo es crecer en obediencia y madurez a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tenemos la petición que para nosotros ser fieles en predicar el Evangelio aquí en Guatemala. Tenemos mucha necesidad de predicar el Evangelio. Hay muchas iglesias que predican el Evangelio de prosperidad y por supuesto el catolicismo es fuerte aquí y hay mucho engaño de quién es Jesucristo y del Evangelio verdadero. Y nuestra petición es para nosotros ser fieles para predicar el Evangelio aquí en la casa, en la calle, en la iglesia, en nuestras familias. Pues gracias hermanos por escuchar este breve video de cómo el Señor está obrando en Guatemala. Dios les bendiga.